Bueno, shalom amigos, hola Mariam, Hola, ¿qué tal? buenas Aquí tardes. estamos otra vez charlando sobre este tema de judíos y griegos, griegos y judíos, profetas y filósofos, filósofos y profetas, en fin, como quieran ponerlo, ¿no? Eh, eh, una cosa y la otra. Entonces, siguiendo un poco lo que hablaba Mariam la última vez, la semana pasada, ahora seguiremos escuchándola con la perspectiva que ha desarrollado Nietzsche con, con respecto a la filosofía y también la de Buber, la de Martin Buber. Así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, parece que nos vamos a divertir un poco hoy porque desde Nietzsche se rastrea ya lo que es el nihilismo contemporáneo que da lugar bueno, al derrumbe de la metafísica que estamos viviendo. ¿Podrías Si definir brevemente nihilismo? Sí, nihilismo significa que el mundo no tiene sentido, que no hay, ahora lo iba a explicar, Ah, vale, que no hay vale. un arriba, que no hay un abajo, la existencia humana está vacía de sentido, evidentemente no hay Dios, todo eso es nihilismo. No hay ni Dios, no hay sentido, no hay nada. O sea, aquí algunos autores que ahora comentamos se cogieron después de la Segunda Guerra Mundial y generaron una línea existencialista que bien, ahora comentamos. Entonces, nos quedamos, creo recordar, en que Nietzsche critica la razón socrática, la razón apolínea, en que no tiene en cuenta los instintos, el ser profundo y un montón de potencias que tiene el ser humano. Hace una crítica a Sócrates, justamente, en el nacimiento de la tragedia lo envía directamente a estudiar música, diciendo que le hace falta un poco de más humanidad, pero la línea socrática, que luego la recoge Platón, ha dado lugar al mundo y a las formas mentales que tenemos ahora. Todavía las tenemos. Bueno, vamos a ver cómo fue el tema este. Aquí, en los que somos descendientes de los griegos, por llamarlo de alguna forma, ya no tenemos a Dios. Tenemos el concepto de Dios, tema que tocará Martin Buber de una manera magistral. Pero bien, antes de entrar con Buber, vamos a seguir hablando de Nietzsche. Nietzsche en el aforismo... Disculpa que te Sí, interrumpa otra vez, pero te imaginas que te iba a preguntar. dime. Claro, dice que los griegos tenían el concepto de Dios, pero no a Dios, No, exacto. según La Nietzsche. lógica socrática nos ha transmitido el concepto de Dios, pero no a Dios. Occidente tiene el concepto de Dios. Luego lo explicamos mejor y Vale, Buber lo explica magistralmente. de Lo que acuerdo. pasa es que hemos perdido a Dios mismo, que es la crítica que Buber hace. Pero, ¿cómo empezó el tema este? Bueno, Nietzsche, en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, anuncia la muerte de Dios. O sea, lo anuncia de una forma dramática, diciendo que, vamos a ver, que no es que no exista, y es que ha muerto y que nosotros lo hemos matado. ¿Quiénes somos nosotros? Pues toda la civilización occidental. ¿Mm? El aforismo es escrito de una manera muy poética, en que sale un loco con una lámpara, busco a Dios. Bueno, o sea, a partir de aquí, realmente fue un tema bastante escandaloso, porque lo que no se explicó bien es que de entrada Dios no puede morir, ¿vale? Y que a lo que se refería Nietzsche no era a la muerte de ningún Dios, sino al derrumbe total y completo de la metafísica y de la filosofía platónica. Con lo cual, si se derrumba la filosofía platónica, se derrumba el más allá consistente, que se generó con Platón, y el acá inconsistente. Todo eso es platonismo. No sé si voy muy deprisa. No, no, no. Bien, vale. Bueno, Nietzsche anuncia la muerte de Dios, y Martin Buber recoge esta muerte de Dios en el sentido de que más que muerte es un eclipse. Lo que comenta Buber es que nosotros, a fuerza de convertirlo en tema de discurso, hemos dejado
una palabra absolutamente vacía con la palabra Dios. O sea, no hay relación. Nosotros no tenemos relación con Él, sino que tenemos relación con un concepto. Esto tiene relación con su obra Yo y tú, en que Buber diferencia lo que es un tú a un ello. Claro, para nosotros Dios ya no es un tú, no hay una relación directa como era con los profetas de Israel, lo comentará el Moré. Para ellos era Atá, el Padre. Para nosotros ya es una palabra, un concepto, un ello, como nos diría Buber. A partir de aquí hemos perdido absolutamente el tema de la comunicación con ese Dios. Bien, esto resulta que es un problema de la filosofía de origen socrático, que además es la única que hay, que tematiza Nietzsche y tal. Cuando se toma alguna cuestión como objeto de discurso, de conocimiento, se tematiza, esta cosa pensada o tematizada pues pierde su cualidad de cosa y pasa a ser un concepto. Y eso es lo que nos ha pasado con el tema de Dios. Ya no es un tema de que exista o deje de existir, sino que nosotros hemos cortado toda vinculación por el sistema que hemos creado de pensamiento. Vale, entonces, Martin Buber hace una buena crítica a los existencialistas, siendo el mismo existencialista pero de otra línea, a Jean-Paul Sartre. Sartre niega la absoluta realidad de Dios, dice que estamos solos sin excusas, niega a Dios, niega la metafísica, lo niega todo. Este fue Sartre. Martin Buber le contesta que dentro de sus negaciones, si hay todavía vida y hay todavía ser, tiene que haber algo afirmativo. En fin. Entra en diálogo Martin Buber también con Heidegger. Heidegger pues es consciente de esa muerte de Dios, también retoma a Nietzsche, pero Martin Heidegger lo que quiere hacer es recomponer todo un sistema de cero, un sistema metafísico y ontológico que se base solamente en el ser, obviando todo tipo de religión y con absoluta manía a todo el tema del judeocristianismo. Martin Buber le hace una crítica diciendo que ese señor Heidegger no entendió nunca los profetas de Israel. O sea, está en su libro Eclipse de Dios para quien le interese leerlo, que no lo sentí nunca. Vale, Heidegger entonces intenta recomponer una nueva ontología, porque dado que Dios ha muerto, pues nosotros no lo vamos a resucitar, según Heidegger. Y parte de Parménides para crear un nuevo fundamento para el mundo. Su obra quedó inacabada, ¿vale? Llegó un momento que cometió intelectualmente, también lo comenta Martin Buber, un terrible error que fue vincular el ser con la verdad y con la historia, con lo cual se vinculó a un personaje de la política de su tiempo. Y bien, el resto de cosas ya las sabemos. Jamás renegó del régimen nazi, ¿vale? Y dejó su obra inacabada. Entonces, nos hemos visto siempre con el problema de la existencia de Dios, o con algún tipo de instancia de que nos muestre de que estamos de alguna manera salvados, o que hay sentido, o que deja de haberlo, pero desde la filosofía comento que es como bastante imposible, para no decir imposible por completo, lograr tener una definición y mucho menos una relación directa con Dios. Desde la filosofía es imposible. Sí, digamos, ahora vamos a comentar un poco con otros matices también esto que estás diciendo, pero como una contrapartida directa y absoluta prácticamente a todo este mar de dudas filosóficas y de definiciones o de falta de definiciones, tenemos el archiconocido Salmo 23:1,
que dice, Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar en verdes pastos, me conduce junto a aguas de reposo, Él restaura mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelen. Es absolutamente clara la distinción, ¿no? Totalmente. Una relación personal de yo a tú, con Dios, que era justamente lo que los profetas trataban permanentemente. Exacto. Tenemos hablando del profeta, voy a citar a dos, para no marear, porque realmente podemos citar a todos prácticamente. Oseas 1, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue silenciado por falta de conocimiento. ¿Te acuerdas que te hablaba recién de conocimiento? Sí. ¿Qué es el conocimiento para uno y qué es el conocimiento para otro? Claro. El conocimiento para el profeta es el conocimiento de Dios. Directo. Relación directa. Exactamente. No una definición de Dios o una definición de religión o de lo que sea. No, el profeta no se las veía con conceptos, sino con realidades vivas. Exactamente. Ahí está la diferencia. Entonces dice, mi pueblo fue silenciado por falta de conocimiento, porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas un sacerdote para mí. Es decir, aquí entramos en el tema del ocultamiento. Que en qué medida Dios se oculta de los hombres, o como diría Buber, se eclipsa, o que Dios lo eclipsa al hombre, y en qué medida el hombre es el responsable de ese eclipse, ¿no? De esa falta de relación. Dice también en Oseas 4:10, dice, porque comerán y no se saciarán, se prostituirán y no se multiplicarán, porque han dejado a Dios para cuidarse por sus propios caminos. Que parece una descripción de la realidad que estamos viviendo. Totalmente. Absoluta, ¿no? El grado de tu extravío, esto está en el 5:2 del mismo profeta, el grado de tu extravío se ha profundizado y yo traeré castigo a todos ellos. O sea que es la falta de conocimiento, el extravío, es lo que causa ese eclipse, ese ocultamiento. Esconder el rostro, como se dice, ¿no? Si no me equivoco, la palabra olam también tiene un sentido de ocultamiento, ¿no? Pregunto. Sí, leolam significa para siempre. Vale. Olam también es mundo, sí, o universo. Y leolam, cuando dice algo leolam, es para siempre. Con sus ovejas y con sus vacas irán a buscar al Señor, pero no lo hallarán, se ha apartado de ellos. O sea, sigo con Oseas, ¿no? Me iré en el 15, en el 5:15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En sus angustias me buscarán. Es como que Dios hace algo, salvando con todos los respetos, algo que hacemos mucho los seres humanos, que cuando no nos gusta a alguien cruzamos la acera enfrente para no verlo. Sí. ¿No? Dios viene a hacer lo mismo. Como no le gusta lo que estamos haciendo, sería lo que dice Oseas en este versículo, pues dice eso, dije en el 5:15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, en sus angustias me buscarán. Es decir, es claramente de lo que se trata hoy. La principal angustia del ser humano es eso que tú decías, con el nihilismo, encontrar el sentido de la vida, la falta de sentido. Que haya el sentido a ese conjunto de penas, dolores, sufrimientos que es la vida, que tengan realmente un sentido absoluto. Un sentido por sí mismo. Y claro, la metafísica platónica y con ella parte del cristianismo se ha hundido, que pues entonces aquí tenemos todo el nihilismo. Bueno, el nihilismo que hubo después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con Sartre, Camus, Simone de Beauvoir y toda esta gente, realmente esa filosofía le desencantó. Si ha pasado lo que ha pasado, o sea, una guerra mundial con la Shoah por medio, es que no puede haber Dios, y no hay sentido y no hay nada, ¿vale? Se ve clarísimamente.
Bueno, justamente es la última frase del versículo 15, del 5:15, donde dice, en sus angustias me buscarán. Pues O sea, que es como que Sartre y Simón de Beauvoir todos lo estaban buscando con sus angustias a Dios sin darse cuenta, digamos, ¿no? sí. Un tema así. En el 6:3 sigue diciendo Seat, y sepamos, esforcémonos por conocer al Señor como el alba cuya salida es segura y vendrá a nosotros como la lluvia tardía que sacia la tierra. Es decir, aquí no hay ningún tipo de separación salvo por la falta del conocimiento. Claro. Es la falta de conocimiento, y conocimiento de Dios no es solamente conocimiento, claro, podemos interpretarlo como uno estime conveniente, pero digamos que modernamente, digamos que conocimiento no es adscripción religiosa a una fe concreta, digamos, observante absoluto y todo esto, sino que el conocimiento es todo. Claro. Es decir, no es también la naturaleza. En este caso incluso podemos decir también todo lo que hace al progreso humano, lo que hace al bienestar de la humanidad. Todo eso es conocimiento. Claro. Pero de eso forma parte de Dios. Si no lo tenemos a Dios al lado, nos vienen a decir los profetas, esto no tiene sentido, y nos desbarrancamos, ¿no? Claro. Nos caemos. Y al mismo tiempo, esto que dice Martin Buber, que Dios está en la relación humana entre nosotros. Pero bueno, somos muy libres de quererlo ver o no. Hay una palabra curiosa en Grecia que yo le quería comentar, que es hibris. Hibris tiene cierto sentido de pecado, ¿vale? O sea, está adecuada para nombrar a un colectivo orgulloso que se atreve a saber más de lo que le es permitido. Ese es el sentido de hibris. También yo entiendo hibris, por lo que he leído, como una característica del poder absoluto. También. Es el uso de todas las prerrogativas del poder, incluso de la violencia, del sexo, de todo, amparándose en esa capacidad. También, sí. Que por eso se critica a los poderosos muchas veces, que tienen un exceso de hibris. De hibris, sí, totalmente. Bien, hagamos un poco de historia. Si quieres, sigo con... Sí, adelante. No, porque también lo tengo a Jeremías, a Irmiau. Adelante. Que tenemos un adjetivo español muy difundido en España que se llama... Las jeremiadas. No empecé con jeremiadas, diciendo con lamentos y eso. Es injusto, pero bueno, forma parte del acervo popular. En el versículo 2:5 dice, o sea, habla Dios, ¿no? Y el Señor, qué mal hallaron en mí vuestros antepasados, que se apartaron de mí y fueron tras la vanidad, y ellos mismos se hicieron vanos. Es decir, aquí también se alude a lo que es el libre albedrío, o sea, si eliges la vanidad, tú también te vuelves vano, y eso forma parte de la falta de conocimiento que decíamos antes, ¿no? Va para todo unido. O sea, aquí hay una ligazón permanente, constante, entre la conducta personal y el conocimiento y Dios, cosa que entre los griegos pasaba por otros filtros, digamos, ¿no? ¿No te es causado esto, o sea, las desgracias, por haber dejado al Señor tu Dios en el momento en que te lleva por el camino? Es decir, ¿no será que tú te has apartado, como dije antes, has cruzado la acera, sí, y ahora no lo encuentras y lo estás buscando, pero está en otra parte? Claro. ¿No? Entonces, y acontecerá, dice el 5:19, que dirás, ¿por qué el Señor nuestro Dios ha hecho todo esto con nosotros? Y les dirás, así como me dejasteis y adorasteis dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Es decir, como no sabes respetar lo que es tuyo,
lo que te pertenece, tu relación con Dios entre ellos, entonces vas a ser esclavo de otros. Pues sí. Y así o sea, más contundente, vamos. Y con pocas elucubraciones. No, sigue con lo que estabas tú. No, sigue. Bueno, y luego en el 5:21 dice: oíd esto, pueblo necio y sin entendimiento. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, parece que nos estuviera hablando a nosotros todo el tiempo. Es una actualidad intimidante, incluso diría, ¿no? Intimidante, sí. Caray. Sí. Bueno, esto quería, no quiero apabullarlos porque sabemos que, o por lo menos tenemos el prejuicio de que leer muchos versículos aburre, ¿no? Entonces, por eso he traído unos pocos. Yo me he quedado pasmada porque mientras uno se rompe la cabeza y matan a Dios, otros hacen el trabajo, o sea, en fin. Bueno, ya digamos que ya encuentras todo hecho. Ya está todo hecho, no hace falta que te rompas la cabeza ni que mates a nadie. Bueno, vamos a ver, sigamos con la historia esta, a ver cómo empezó el tema del nihilismo. En el 470, antes de la era común, tenemos a Sócrates. Sócrates no escribió absolutamente nada, lo escribió todo su discípulo Platón, ¿vale? Y entró en discusión y en diálogo con los sofistas. Primero que te interrumpa, para ubicar en el tiempo, ese año aproximadamente era cuando cuando los judíos de Babilonia volvieron. Ajá. Por el decreto de Ciro. En el 586 se había conquistado Jerusalén por los babilonios y destruyeron todo, Judea. Y llevaron gente al exilio. Los persas luego en el interín vencieron a los babilonios y 70 años después Ciro autorizó la vuelta de los judíos a Jerusalén y a la reconstrucción del templo, y que coincide más o menos con la aparición de Sócrates en el siglo V, sí, pero siglo V sería. 470 antes de sí, por siglo V. Siglo V. Bueno, pues Sócrates entra en discusión con los sofistas. Los sofistas eran los señores que me enseñaban cobrando. Esto nunca se había visto en la Hélade. Realmente allí la gente pues los pocos filósofos que habían explicaban lo que sabían gratuitamente, pero bueno, los sofistas no cobraban. Y andaban por ahí enseñando el relativismo. Hay un diálogo platónico que se llama Protágoras, que justamente habla de esto, diciendo que no hay valores absolutos y que el hombre es la medida de todas las cosas. Contra eso arremete Sócrates, buscando ideales absolutos como qué es el bien, qué es la bondad, qué es la belleza, pero ideales absolutamente abstractos, ¿vale? Sabido es que murió tomándose la cicuta, le obligaron a suicidarse, y que el hombre, pues en obediencia a sus propios principios, pues, se la tomó, y murió filosofando pues sobre la inmutabilidad del alma. O sea, él argumentó que si él había defendido que las leyes de la ciudad deben ser cumplidas, si la ciudad lo había condenado, pues que tenía que morir. Y todos sus discípulos que estaban allí no pudieron salvarlo. Vale, su discípulo Platón quedó absolutamente prendido del maestro. Platón era poeta, quemó toda su poesía y se dedicó a escribir los diálogos, o sea, las conversaciones que había tenido con su maestro. Esos son los diálogos platónicos. Bien, los diálogos de Platón son todos aporéticos. Aporéticos quiere decir que no tienen solución, y simplemente pues es un recorrido sobre los conceptos, qué es exactamente cada cosa. Entonces Platón, resumiendo mucho, encuentra lo real, lo que sustenta la vida en el mundo de las ideas, no en un mundo ideal, en lo que llaman el mundo de las ideas, no en el mundo de aquí abajo. Con esto une Heráclito con Parménides. Parménides decía que solamente podía haber un ser y que este ser era inmutable, y Heráclito pues que todo cambia. Entonces Platón nos cuenta
de que existe un mundo ideal arriba y un mundo inferior aquí abajo, y que tenemos un demiurgo que va creando el mundo, mirando las ideas, y de aquí sale el mundo sensible. Que no queda del todo bien, pues habrá que tener paciencia y esperar que el demiurgo acabe aprendiendo. No es ninguna broma, eso está en los diálogos de Platón, ¿no? Hay una anécdota que es seguramente ficticia, o sea, no está comprobada lo que sucedió, una versión judía que dicen que este profeta de que hablábamos antes, Irmiá, o sea, Jeremías, que él fue testigo de la caída justamente del templo. Y claro, aquí hay un problema de fechas, estoy viendo, porque el templo fue antes de Sócrates y Platón es después de Sócrates. Sí. Y dicen que Jeremías... Pero después, no mucho después, Dicen que Jeremías... Fueron contemporáneos. Sí. Bueno, dicen que Jeremías tuvo un encuentro con Platón. Y que Platón le hacía preguntas y que Jeremías le contestaba todas. Pero lo que pasa es que esto es un poco... son historias que han nacido, nadie sabe de dónde, no hay ninguna... ¿Pero que es algún midrash o algo? No. No llega a ser midrash. Yeah. No llega a ser midrash. Pero sí, hay referencias a eso. Pero en cualquier caso, se haya producido o no, llama la atención la posibilidad siquiera, ¿no?, de que un profeta de los más importantes se haya entrevistado, haya tenido una charla con Platón. ¿Cómo habrá sido esa charla, no? Algún novelista tendría que ponerse con eso, ¿no? Inimaginable. Bueno, y después está el concepto del más adelante, ese te lo comenté, y también con los amigos lo comenté alguna vez, del discípulo de Aristóteles, el que heredó la escuela peripatética, terminaba en Astro. Me pillas ahora en blanco. Que él decía que no me acuerdo el nombre ahora, que él decía que los judíos eran un pueblo de filósofos. Teofrastro, ahora. Terminaba en Astro, sí. Era Teofrastro. Sí. Él decía, él fue el que heredó, era el alumno más importante de Aristóteles, y él dejó dicho de que los judíos eran un pueblo de filósofos. Esto en el siglo III, ya cuando la cultura griega había tomado contacto con la cultura judía. Bien, vamos a tocar alguna cosa de Platón. Otro día tocaremos la política, porque realmente hay que mirarla a fondo. Para él solamente anunciaré que la democracia es de los peores sistemas de gobierno posibles. Creo que está por encima de la tiranía. Que la democracia conduce directamente a la tiranía, por propia dialéctica interna. Y eso que la democracia ateniense era censitaria. No votaba todo el pueblo, evidentemente. ¿Qué votaban los propietarios, no? Sí, los ciudadanos sí que los que cumplían algunos requisitos. Se tenía que ser ciudadano, tener cierta cantidad de dinero, los aristos. De aquí viene aristocracia, los buenos, los mejores. Vale. Entonces, escribe una carta al tirano de Siracusa, que es muy curiosa, ha pasado a la historia, la carta séptima, famosa, diciendo que la humanidad nunca se verá libre de los males que la quejan hasta que los reyes y los gobernantes no sean filósofos y gobiernen los filósofos. Realmente vamos a ver que gobierne el que sepa gobernar. He copiado la cita porque es absolutamente genial. Dice: nunca se verá la humanidad libre de los males que la quejan mientras no se hagan cargo de los negocios públicos los representantes de la auténtica filosofía, o al menos mientras los investidos del poder público, llevados de un impulso divino, no se decidan a ocuparse seriamente de la auténtica filosofía. O sea, filósofos al poder.
¿vale? Esto ya es de los tiempos de Platón. Bueno, Y entonces, ¿cómo es el tema? Si si llevan los filósofos al poder, pero entre ellos no se ponen de acuerdo sobre la definición de las cosas y de las conductas, bueno, cómo justifica eso? aquí tenemos un problema. Para Platón, conocer alguna cosa es recordar. Es recordar. O sea, el alma da un viaje por el mundo de las ideas antes de encarnar en la Tierra, Sí. con lo cual cuando viene aquí a la Tierra, se supone que ha recordado el mundo perfecto del cual viene. ¿Qué se le supone al filósofo? Que recuerda más porque está más educado. Educar quiere decir, es educer, es sacar lo que hay dentro. Está más educado, con lo cual se supone que un gobernante filósofo no cometerá estas locuras. Pero bueno, el caso es que nunca se probó. No sé, yo tendría mis sospechas. Claro, porque digamos aquí hay una diferencia fundamental también en la cuestión de, comparando con la religión de Israel, en el tema de la revelación. Claro. Porque aquí hay una ley revelada y según el relato de Sinaí pactado con el pueblo, digamos, los judíos dicen, los israelitas aceptamos los preceptos de Dios y a cambio de que Él nos proteja. Ajá. Y ya está, la ley ya está, y al punto tal que la ley debe ser cumplida incluso por los reyes. Por eso no hay reyes en el principio, en la historia de Israel. El rey es una consecuencia, incluso en el libro de Samuel está bien claro que la gente pide al rey, Dios le dice a Samuel, pero mira, tú adviérteles que las consecuencias son que van a tener sus hijos trabajando para el tirano y que bueno, lo van a pasar mal y esto. No, nosotros queremos un rey. Es decir, el rey no llega como consecuencia de una fundación, como pasa en casi todos los pueblos, o de una fundación mítica, sino que llega porque el pueblo lo quiere, porque la ley viene de otra parte, no viene de los reyes. Bueno, mientras tanto con Grecia se rompe la cabeza a ver a quién ponemos y a qué filósofo ponemos para gobernar. Nunca se probó. Pues un día comentaremos los sistemas políticos que pensó Platón, pero vamos, la democracia, según él, y eso que era censitaria, conducía dialécticamente por su propia dinámica interna a la tiranía. O sea que eso ¿Qué, era la monarquía? la democracia, entre de los peores sistemas posibles. Platón Dixit. Claro, porque lleva a la demagogia y a la A tiranía. demagogia y a la tiranía. Bueno, el sistema que ya está instituido antes de los profetas, o bueno, simultáneamente en todo caso en Deuteronomio, en el libro de Devarim, como decía recién, ya parte de una ley dada. Una ley dada y que no está sujeta a debate porque no tiene origen humano, tiene origen divino. Bien, pues eso es una garantía. Antes de Grecia no hay nada de origen divino, por lo que estamos viendo. Bueno, Platón pues rompió bastante la cabeza con esto, intentó justificar su sistema. Bueno, ya hemos comentado el tema del alma, que viaja, que ve el mundo. Eso está en el diálogo Fedro, que ve el mundo de las ideas, ve la idea del bien, ve la idea de lo bueno, de lo justo, y su trabajo es encarnarlo aquí abajo. Pero bueno, aquí tenemos ya un desdoblamiento que ha llegado hasta ahora, y que es justamente pues la generación de una K inconsistente y de una Ya consistente. El Ya consistente es lo metafísico, que es lo que criticará luego Nietzsche. Y cuando se dio cuenta de que se había hundido, cae lo metafísico y cae lo que entendíamos por Dios, que era la garantía que aguantaba este sistema. Bueno, nos queda pendiente más cosas, pero creo que más o menos con sí, esto. Vale, me parece. Correcto. ¿Te parece? Me parece. Vamos a seguir hablando un poco de estos temas. Trataremos en el futuro, no sé si la vez que viene o la otra, el tema
la cultura de la vergüenza y la cultura de la rectificación, y qué relación tiene con nuestros días también, que tiene como todo esto, toda la relación con lo que nos pasa en la actualidad, y algunas otras cosas más. Así que bueno, espero que hayan aguantado hasta el final. Que no lo hayan dejado en el medio. Se han librado de Aristóteles. Que se han librado hoy de Aristóteles. Bueno, para la próxima. Y bueno, nada. Eso, que espero que te hayan pasado bien y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Shalom. Shalom, shalom.